La abuelita. Si digo abuelita, para cualquier jugador de Genshin, a día de hoy solo se le viene a la mente un personaje, el shipeo canon del viajero. Hoy vamos a ver la build, armas, artefactos, construcción y roles, porque tendrá 3 roles distintos. Y según vuestra cuenta y según los personajes que tengáis, se va a usar de una forma u otra, aunque en mi opinión creo que se va a usar principalmente en lo que ella está construida para ser, que es un soporte de derretidos para carry Spiro. Y además vamos a ver todo lo importante que necesitáis saber antes de que salga Citlali. No es como el otro vídeo que hice explicando que podría llegar a ser muy pay to win, que tengáis cuidado, pero que es muy poderosa a C0, sino que este vídeo actúa directamente como una pre-build para que os preparéis para Citlali. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo y que ya están activos los sorteos de bendición lunar. Una vez al día solo por comentar y hacer todo esto que es gratis. Y cuanto más apoyéis el canal en el resto de vídeos, los que no hayáis visto, los de los días anteriores o en el canal secundario, más posibilidades y participaciones tenéis por la bendi, podéis ganar una bendición al día, una al día. Poquito más, que aproveche si estáis comiendo y vamos con la pre-build de Citlali. Pues bien, creo que por ahora, como es catalizador, todos sabemos que además de ser de Natlan y poder tener puntos de noctambulismo y llevar el set de pergamino, que creo que es un poco fácil la idea que todo el mundo tenemos ahora mismo de Citlali, hay que separar su utilización en los 3 principales roles que puede tener, porque según uno de estos 3 roles, puede cambiar ligeramente su build. Las armas y el set están claros y a la vez no, porque tiene una variedad muy amplia de muy buenas armas, siendo free to play obviamente, porque mucha gente no elegirá su misma arma. Y también el set de pergamino, habrá equipos donde vayas con Xilonen u otro personaje que ya lleve el set de pergamino y Citlali puede activar el Geoarmada y a la vez, si no quieres invertir en escudo y no tanta maestría, puedes llevar el set de instructor para bufar la maestría del equipo. Y esto puede llevarla a límites bastante locos. Así que Citlali se divide en 3 roles principales, que es lo primero que tenemos que saber antes de saber cómo se buildea y se construye. Lo primero y el rol principal, que creo que es el que más se va a usar, es el rol de aplicador crío fuera del campo para que un carry del elemento Piro derrita. Y esto principalmente se va a transmitir en Arlequino, que Arlequino al no ser de mandoble puede combinar Citlali más Furina y de último Xilonen o Bennett, lo que tú prefieras, pero Bennett seguramente ayude un poquito más por el ataque y ella puede derretir sobre congelado y va a ser muy interesante porque le dará un plus de defensividad a Arlequino. Luego Mabuika con su equipo de Citlali, Xilonen, Bennett para que también derrita 1 de cada 3 hits igual que Arlequino. Y por último, descendentes de mandoble Spiro, donde aquí puede entrar Gaming, donde puede entrar incluso Diluc y alguna otra cosa más como Dehya o Xinjiang si vas con Bennett C6 derritiendo. Esto puede ocurrir perfectamente y aquí Citlali haría el papel de lo que actualmente conocéis o conocemos que lo que hace Furina en esos equipos. No puede sustituir a otro personaje del equipo porque, como estamos hablando de mandobles descendentes, si ponemos a Furina junto a Citlali, caso que expliqué de Arlequino, como hay mandobles será un rompehielo, no un derretido y perderás el daño de la reacción. Esto es su rol principal, es decir, aplicar crío para que un Piro en campo derrita. Y es muy poderoso. Ahora tiene 2 roles adicionales que seguramente también veréis. Creo que lo veréis un poquito menos que este, que es su rol principal y donde aporta en los equipos más altos en tabla de tier list de equipos meta del juego, es decir, en los mejores equipos del juego, pero también se va a ver. El rol número 1, y creo que el que en principio caerá más en desuso más rápido, va a ser los equipos de Citlali de derretidos inversos puros
que anteriormente se jugaban, digamos, los free to play, entre comillas, equipos de full 4 estrellas conformados por Bennett Xiangling, que ahora se podría jugar Bennett Mabuiga sub DPS, y luego 2 críos, es decir, Shenhe Xiongyun, o Kaeya Rosaria, o Rosaria Shenhe, o incluso Grizzly Shenhe Xiangling Bennett, que se ha llegado a ver, que es básicamente un derretidos de 2 críos, 2 piros, y vas haciendo derretidos con todo el equipo. Citlali aquí encaja bien porque baja la resistencia a piro, y en este caso, a diferencia del otro vídeo donde explico que Citlali podría ser bastante pay to win, no lo es, pero ir a ver el vídeo para que entendáis realmente la diferencia que tiene Citlali desde la C0 hasta la C2 y arma. Aquí no va a aportar mal, pero va a aportar menos que cuando lleves un carry piro. Igualmente aquí la gente la usará y usará algunos equipos de doble crío, doble piro, y se jugará Citlali en algunos derretidos porque igual por un lado te aplica el crío, por otro te da el escudo y por otro baja resistencia a piro un 20% más a C0, que dentro de lo que cabe ayuda, y si aquí le sumas el arma que hace que el personaje en campo gane un 28% de daño infligido, o las constelaciones, pues entonces ya se vuelve una locura. Y el tercer rol de Citlali es Layla Pro Max, es decir, el tercer rol de Citlali ya no es una especie de aporte ofensivo o digamos que cuadre perfecto en lo que se considera y se entiende como meta y apoye o haga mejorar parte de los mejores equipos del juego, entre ellos el Best in Slot de Mabuiga, sino que aquí el rol de Citlali será todo lo contrario. Será una Layla Pro Max ultra defensiva, es decir, el escudo de Citlali, que escala con maestría, y ahora hablo de este tema de la build, básicamente también se puede equiparar al escudo de Zhongli, teniendo en cuenta que ella nos aporta un poco más que Zhongli en el sentido de puede llevar el prototipo ámbar y ser el escudo más healer del equipo y ser el aporte principal defensivo de un equipo y aparte aplicando crío fuera del campo. Es decir, lo que hace Charlotte, digamos, pero mucho mejor que Charlotte. Si fusionas a Charlotte con Zhongli, te sale Citlali como aporte defensivo, digamos. Aparte, baja esta resistencia piro e hidro, con lo que al final algún que otro equipo se podrá beneficiar, incluso por ejemplo alguna especie de Nubilet Permafrost, teniendo en cuenta que incluso si le pones el arma aquí, pues el arma de Citlali le brindará 28% de daño infligido a Nubilet. Disclaimer, es un ejemplo, Nubilet ya sabéis que se juega a día de hoy con Furina, Kazuha, Shilonen en su monohidro, ¿no? Pero la cosa es que este tercer rol va a ser el Citlali hiperdefensivo, es decir, ya no aportando para que un carry piro derrita, sino mucha gente puede que la juegue en una barbaridad de equipos como aporte defensivo sobreexplotado, digamos, sobrejugado, solo por gusto, como ocurría con Zhongli. Es decir, básicamente tú pones una Citlali que su escudo va a ser muy poderoso, le puedes meter el ámbar si quieres más healing, o bueno, si quieres healing en general, o le puedes meter el cazador de dragones también, y va a poder hacer el rol de soporte, teniendo en cuenta que al ser también de Natlan y poder usar el set de pergamino, también te va a poder bufar un 40% el bono daño elemental al personaje que su elemento haga reacción con el crío. Es decir, ya de base tiene un escudo muy parecido al de Zhongli y al de Lanjan, que serán los 3 mejores escudos del juego a partir de la 5.3, a partir del 1 de enero. Citlali, Lanjan y Zhongli, los 3 mejores escudos. Pero Citlali, aparte de solo darte un escudo como Zhongli, te va a dar el set de pergamino, te va a dar el arma que puede ser el prototipo ámbar, el cazador de dragones, un Favonius para las partículas, o te puede dar perfectamente su propio arma, 28% de daño infligido al personaje en campo, y esto para mucha gente será el aporte del hiperdefensivo. Habrá mucha gente que lo pueda jugar solo como sustain defensivo y no como la primera alternativa u opción, como expliqué, donde bufa un carry piro, mejorando en algunos casos, sobre todo con constelaciones, Arlequino, Mabuiga y Gaming, entre muchos otros. La pregunta del millón: ¿le sirve a Jutao? No le sirve a Jutao, porque primero, Jutao pega muchos hits y aplica mucho piro, con lo cual Jutao es complicado que pueda derretir con Citlali, pero seguramente se vean bastantes intentos de equipo de Jutao, Citlali, Furina, y claro, aquí hace falta algún healer si vas con Furina, ¿no? Pero habrá algunos equipos así, de Jutao, Citlali, 2 hidros, y que se intente que Jutao pues derrita, aunque lo que hará será vaporizar por el hidro y algún hit saltará derretido, pero no vas a poder controlarlo. Entonces, ¿qué build lleva? Bien, las armas, su Best in Slot será su arma para bufar al personaje en campo. Su arma, aparte de ser el arma que más maestría puede dar a ningún personaje en todo el juego, y el escudo de Citlali va con maestría, dice que
quien lleve este arma, si le da un escudo al personaje en campo, el portador de ese escudo ganará un 28% de daño infligido. Obviamente, pues como en todos los personajes de Genshin, su arma es su mejor arma, ¿no? Luego, las armas que realmente mucha gente usará en Citlali son principalmente 3. O bien el prototipo ámbar, si queréis que además de dar un escudo casi inmortal, cure y encima regenera energía para sí misma, la vida del prototipo ámbar no te va a servir, pero el resto de stats sí. El cazador de dragones, si en algún equipo pretendes que Citlali le pase el bufo del cazador de dragones al personaje en campo, que puede ser perfectamente para pasarle más ataque a Mabuika o a Arlequino o a Gaming perfectamente. Y por último, también se podrá usar armas de maestría, como principalmente el sacrificio. El sacrificio que usa, por ejemplo, Nahida y resetea tu habilidad elemental, lo que le daría la oportunidad de resetear su habilidad elemental y aparte de brindar más partículas para el equipo y ser una batería, con lo que descartaría el Favonius, porque la maestría para Citlali es el escalado de su escudo y el escalado del daño infligido de su C1, que esto es muy importante, pues seguramente sea su tercer arma de 4 estrellas que se utilice, bueno, su tercer arma free to play, mejor dicho, porque sale en cualquier momento en el banner, y el cazador de dragones es 3 estrellas, no es 4, con lo cual no es de 4 estrellas. Esas son las 3 armas básicas. Ahora, para mí, si es C1, que la C1 lo que hace es dar 13 stacks de daño infligido al personaje en campo en proporción a la maestría de Citlali, 100% debe ir el sacrificio. Y el sacrificio te va a dar más maestría para más daño infligido y más escudo y aparte resetear tu habilidad elemental. Es muy fácil. Luego, si es C0, aquí ya puedes optar entre el cazador de dragones para bufar al personaje en campo. Capaz también el sacrificio, porque igual te va a aportar, pero no darás el bufo al cazador de dragones. Y por último, el prototipo ámbar, pero el prototipo ámbar solo es si quieres un hiperdefensivo o que sea el único sustain defensivo de tu equipo para que te cure. Y luego, como cuarto arma 5 estrellas, pues obviamente su arma, que es el que te va a dar más maestría de todo el juego y ese 28% de daño infligido al personaje en campo. Y los sets. Esto es muy interesante. Los sets en muchos equipos lo fácil es llevar pergamino, diremos, vale. Pero habrá equipos donde se juegue Citlali con otro personaje de Natlan que quizá lleve pergamino. Principalmente y en algunos casos Xilonen. Xilonen llevará pergamino. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Pues Citlali puede llevar 2 sets más que activará perfectamente. Puede llevar el set de Geoarmada para dar 30% de protección de escudo y 20% de ataque a todo el equipo y lo va a reactivar perfectamente porque los hits que hace de crío con su habilidad elemental son cada menos de 3 segundos, con lo cual puede activar Geoarmada si tienes otro personaje que lleve el set de pergamino, por ejemplo Xilonen en un equipo de Mabuika. Pues si quieres jugar el best in slot de Mabuika, que va a ser Mabuika, Citlali, Xilonen, Bennett, puedes llevar a Citlali con Geoarmada. Y en algunos casos, y solo, aquí muy importante, solo si es C0, puedes llevar a Citlali Instructor para que bufe 120 de maestría al equipo, ya que se jugará principalmente en derretidos. ¿Por qué digo solo si es C0? Porque el AC1 te da stacks al personaje en campo de daño infligido en proporción a tu maestría. Y si llevas Instructor, que es un set de 4 estrellas, que no puedes subirlo a nivel 20 porque es de 4 estrellas, vas a perder una burrada de maestría en la propia Citlali si llevas un Instructor siendo C1 y eso va a hacer que pierdas muchísimo los stacks de daño infligido y harás mucho menos daño, con lo cual si es C1 o más, Geoarmada o pergamino. Si es C0 y nunca pensáis sacar la C1 y además os da un poquito más igual el escudo, entonces podéis llevarla con Instructor e igual va a estar bien para bufar más la maestría del equipo. Y por último, y muy importante, los talentos que se suben, no se sube la ulti. La ulti al subirla solo escala el daño de la propia ulti, pero ella no va a ir con bono de daño crío, ni va a ir con probabilidad ni nada. Si no ha quedado claro en el vídeo, va a ir triple maestría con substat de recarga, como un Kazuha, muy fácil. Triple maestría y substat de recarga. Entonces, el subir su ulti no merece la pena porque solo te va a dar más escalado de daño, que no haces daño y te da igual el daño. Con lo cual, Citlali es uno de los poquitos personajes que voy a recomendar y en principio se juega 1-10-1. Solo tenéis que subir la elemental donde está el escalado del escudo. Última curiosidad de la build de Citlali, porque creo que ya ahora lo tenéis muy claro. La última curiosidad es que en muchos equipos puede ser que digas, yo quiero tener un set de pergamino en Citlali y no me importa y no quiero cambiar ya las cosas, y aunque juegue con Xilonen en pergamino, ¿qué alternativas hay si no quiero cambiar al pergamino de Citlali? Pues básicamente Xilonen, como cura, puede llevar el set de Son de Antaño
o el set de Petra Arcaica. El Petra Arcaica un poco rarete porque es menos segundos que el set de Pergamino y es peor en general, pero el son de antaño, que también le da stacks de daño infligido al personaje en campo, también bufará a Mabuika o algún otro personaje que se pueda beneficiar. Son 8 stacks el son de antaño, con lo que Arlequino pega muy rápido y no creo que vayáis a beneficiaros. Quizá Mabuika pega un poquito más lento y está bien, pero se puede jugar pues Xilonen Petra o Xilonen son de antaño si queréis respetar el Pergamino en Citlali. Si vais a llevar Pergamino en Xilonen, Citlali puede llevar Geo Armada y darle 20% de ataque a Mabuika también. Básicamente esto es todo lo que podemos aprender ahora mismo de Citlali, y los equipos también los he comentado a lo largo del vídeo. Los mejores van a ser Mabuika, Arlequino y Gaming en las cores puras, sustituyendo a Furina, así de fácil, y el besting slot de Mabuika con Mabuika, Citlali, Xilonen y Bennett. Y luego a partir de ahí mucha gente abusará de jugar Citlali en equipos raros simplemente como un aporte hiperdefensivo, quizá mejor y más usado que Zhongli. Y por último, lo que yo creo que caerá en desuso más rápido será en los derretidos puros de 2 críos, 2 piros, que se jugaban hasta ahora full personajes de 4 estrellas y que con Citlali pues seguramente mucha gente trate de integrarla, pero creo, como digo, que rápidamente caerá en el desuso. Poquito más, esta es la build completa de Citlali. Dejadme en los comentarios si queréis la build completa de Mabuika antes de que salga, unos poquitos días, ya queda poco, y preparaos, porque seguramente en estos días también grabe el vídeo del sorteo de Mabuika. Vamos hasta 40 Mabuikas a sortear. Hay que venir a los directos, lo único, pero es para todo el mundo, incluidos todos los de YouTube, que siempre decís, ¡ah, YouTube, miñi, miñi! ¡Ya estoy sorteando bendis en YouTube! ¡No sea miñi, miñi! Comenta y así participas. Y vente a los directos, que no te cuesta nada. Y ya está, ¿no? Ya está. La build de Citlali, ya está. Comentarme si queréis la build de Mabuika y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñi, miñis y chaito.